Aló a todos, estamos aquí en el round número 2 con mi buen amigo Leo Rivera una vez más y traemos muchos temas que realmente son menos para que dure menos este podcast, que no dure las 2 horas que duró la vez pasada y menos preguntas del público. Menos es más, y lo que vamos a estar hablando es de eso, del minimalismo. Justo es, minimalismo. Así que pues empecemos de lleno, ¿no? Cuéntanos, Leo, ¿qué es el minimalismo? Bueno, para empezar, el minimalismo podemos decir que es una corriente filosófica de pensamiento, si quieres verlo así, pero no tiene que ser precisamente un sistema de valores, una cuestión moral, mucho menos religiosa, más bien es una manera de ajustar cómo vivimos para ser más prácticos y poder decirle más veces sí a lo que realmente nos importa y poder decirle no a aquello a lo que no le da un valor a nuestra vida, pero que por el hábito de siempre decir sí, ya sea literalmente o simplemente aceptar cosas en nuestra vida, se van acumulando cosas literales. Físicamente en nuestros cuartos los tenemos atiborrados de cosas, nuestras casas, cajones que están llenos y que no los usamos porque están llenos y no sabemos de qué. Y entonces conseguimos más cajones y metemos más cosas para tener organizado nuestro desastre en vez de hacerse del desastre, de lo que está sobrando. Y lo mismo desde un sentido emocional, también le damos lugar a emociones que están acumulándose dentro de nosotros, y por no decirles que no, simplemente las aceptamos adentro, y en vez de poder decirles sí a la felicidad, al amor, pues estamos dividiendo nuestra atención entre un montón de emociones, ¿no? Que no todas les dan un valor a nuestra vida. Entonces podemos entender el minimalismo así, es quedarse con lo esencial. Con lo esencial. Básicamente es eso, lo que le agrega valor a nuestra vida. Y está padre eso, no lo he puesto así como con las emociones, porque sí siento que el humano como que es un coleccionista de historias, ¿no? O sea, además de que somos coleccionistas de objetos, que llenamos nuestra casa con objetos, como que coleccionamos historias y las historias son emociones, o sea, conjuntos de emociones y de significados, ¿no? Pero ahorita con tanta información y con tantas historias, literal, en las películas, por ejemplo, o con las personas, el chisme, es conseguir coleccionar esas historias, ¿no? Y querer siempre saber lo más nuevo, lo último que está pasando. Y por estar con nuestra cabeza en todos lados se nos olvida lo que realmente importa, ¿no? Lo más esencial. Entonces yo siento que al minimalismo, que trata sobre esto de quedarte con lo más esencial, no solo es en cuanto a los objetos, en cuanto a lo material, ¿no? Sino en cuanto al estilo de vida y a las cosas que uno hace. O sea, si estamos dispersos o si realmente estamos enfocándonos en lo que realmente importa. Porque acumular historias y acumular pensamientos, por así decirlo, porque todos son pensamientos y todos son significados, si nos llenamos de todas estas cosas, y eso va a hacer que nuestra cabeza esté por todos lados. Y si nuestra cabeza está por todos lados, no va a estar en ningún lado. O sea, no va a ir a ningún lado. Pues. Porque va a ser como si soltaras a tu perro en el parque y se pusiera a dar vueltas en todas las cosas, se fuera a los columpios, se fuera con los niños, se fuera por las plantas, se fuera por todo. Y no, por estar dando vueltas a todos lados no llega a ningún lado. O sea, cuando te enfocas, por ejemplo, dices ya, no le voy a hacer caso a todo lo demás, me voy a enfocar en una sola cosa. Eso hace que pongas tu energía en una sola cosa, te hace avanzar hacia allá, como si el perro dijera, ok, voy a ir a esta calle, me voy a enfocar en esta calle, ¿no? Y ya va en una dirección, pues, porque dijo, voy a agarrar esta calle. Entonces ya no está dando vueltas, ya está yendo en una dirección. Y entonces yo lo que veo importante de esto del minimalismo es que te enfoca en lo que realmente importa. Y eso te llena de significado tu vida. Claro, y ahí lo que pasa con eso que dices del ejemplo del perro que tiene tanta libertad que no sabe qué hacer con esa libertad. O sea, ese es nuestro estado natural, que tenemos poderes, por así decirlo, no poderes sobrenaturales, sino poder en el sentido de poder decidir y poder tomar acciones de distintos tipos. Y ejercemos esos poderes antes de saber cómo usarlos. Entonces nuestro estado natural no es el de estar enfocados, no es el de estar pensando activamente y decidiendo, pues ahora sí que con intencionalidad siempre, sino estamos en un estado, de forma natural estamos más del lado de un estado de caos y de un estado de acumulación.
porque en parte eso va ligado a nuestra supervivencia, va a una cuestión antropológica. Y como no podemos saber qué es lo que hay a futuro, estar acumulando recursos del tipo que sea puede significar de alguna manera una supervivencia más sencilla. Pero ya no vivimos una situación así de que necesite 80 pares de zapatos y necesite mis suéteres de hace 20 años, que ya están todos desgastados, porque bueno, y si me deshago de él y un día lo necesito, o esas lucecitas de Navidad que ya ni prenden, y que bueno, pero ¿y si se ofrece? Sí. Y eso es algo que dicen nuestros clones, los minimalistas, nuestros clones estadounidenses. Lo que dicen es que esas son las palabras más peligrosas del lenguaje, ¿no? El por si acaso. Es que es un escenario hipotético que puede no suceder. Es que sí, ahí como lo relaciona con como es ese instinto de supervivencia, pues porque hay varias cosas que activan a tu cerebro más instintivo, ¿no? Como de reptil. La palabra peligro, o sea, el saber que va a haber un peligro lo activa por completo. Y el por si acaso, o sea, las guardas por si ocurre un peligro en el futuro, ¿no? Entonces te acumulas de cosas porque dices, por si acaso, por si hay peligro. Pero esa decisión la estás tomando en base al miedo de que puede ocurrir un peligro. Entonces te llenas de cosas porque tienes miedo con quedarte sin nada. O con que vayas a necesitar algo, ¿no? Entonces, por eso yo siento que acumulamos tantas cosas. Sí, y ahí, bueno, yo pienso que ahorita hablando de lo que es el minimalismo que ya pusimos en la mesa, pues en sí lo puedes llamar de cualquier forma, ¿no? Minimalismo, maximalismo, una corriente de budismo, en sí no importa. Ajá, no importa cómo le quieras llamar con precisión, y no hay ni una definición exacta, ni un cómo exacto, y el por qué no va a ser exactamente igual para todos, pero si ves cuáles son los beneficios de vivir una vida que, por usar una palabra, poder concretar una palabra, vamos a llamarle minimalismo, es que puedas vivir con menos preocupaciones y con más gozo. Lo puedes ver como que es una herramienta para lograr lo que tú quieras lograr, para que vivas como tú quieras vivir. No es que te vaya a llevar a un lugar en específico, o un lugar único. El minimalismo no es un lugar, sino es un vehículo de intención para decir no a lo que ya sabes que le quieres decir no, pero no sabes cómo, no sabes que tienes que, y que le puedas empezar a decir sí quiero hacer ejercicio, no quiero estar 5 horas al día en YouTube, o 2 horas en Facebook, o lo que sea. Ya sé que eso no lo quiero, pero lo hago de todos modos, porque no sé cómo decir que no. No sé cómo decirme que no a mí mismo, no sé cómo decirle que no a los demás. Ya sé que no quiero este folleto que me están dando de algo que no me importa, pero ya lo tengo y no lo tiro. Y ahí está acumulado con una pila de folletos. Entonces, podemos empezar por el lado físico para que sea más sencillo, ¿no? Porque es más tangible, es más fácil a lo mejor percibirlo, el cómo hay acumulación de objetos en tu espacio. Eso los puedes ver. Y si liberas ese espacio de tantas cosas que no necesitas, también te liberas liberas algo de espacio emocional indirectamente, porque a cada cosa que está en el espacio que nos rodea, en tu cuarto o en tu casa, si quieres extenderlo a tu casa, le damos una cierta importancia de que esté ahí. Y cuando no está, y tienes ahora sí que pues otra vez, ese espacio, pues ahora sí libre, ahora sí el espacio como es, no el espacio ocupado, el espacio simplemente siendo eso, espacio. Te sientes más libre para pensar. Ahí sí, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué pasa que tantos objetos, o sea, cuando tienes tu casa rellena de cosas, ¿por qué se siente estresante? Pues sí supone que, o sea, instintivamente como que nos gusta acumular cosas, pero llega un punto en el que ya tenemos tantas cosas que es estresante y decides liberar. ¿Y por qué sentir un espacio despejado se siente tan bien? En parte es porque les damos una importancia como símbolo, o sea, les damos un poder a los objetos. Y eso por sí mismo no tiene que estar mal. A lo mejor no tenemos que ser menos materialistas, sino más materialistas, en el sentido de darle valor
a las cosas que realmente le agregan valor a nuestra vida. O sea, si tú, pues hablando de un músico, ¿no? Y tú usas tu guitarra o tu bajo, ese es un objeto que de verdad, siendo estrictos, no lo necesitas, no es indispensable para que vivas, pero sí le agrega un valor a tu vida. Pero si alrededor de eso están otras 20 o 30 cosas, se vuelve mucho más difícil ver esa cosa que sí te importa. Y no podemos dejar de notarlo. Un espacio que está repleto, porque también hay una correlación o es un signo de cómo estamos por dentro. Entonces, o sea, es como la intención que le estamos dando a cada objeto, ¿no? O sea, porque la gente que acumula basura, o sea, que acumula cualquier cosa que se encuentra, es porque le está dando un valor a todas esas cosas. Pero ¿por qué le da tanto valor a las cosas que realmente no necesita? pues es la pregunta correcta. Y no es necesariamente que estén acumulando basura. O sea, hay gente que literalmente hace eso, pero si tú te pones a pensar en un sentido más práctico, todo aquello que tú tienes en tu espacio físico o que tú posees que no tiene un uso para ti es basura. No quiere decir que no sirva. Sí. No quiere decir que tenga que irse al bote de basura. Bueno, también digo basura porque, o sea, para la gente que acumula demasiadas cosas, yo el significado que le doy a esas cosas es basura. Ajá. Porque para mí no es nada, pero para ellas tiene algún significado. Significa, yo creo, o sobrevivencia, o belleza, o algo que llena algún vacío que ellos tienen en su vida, o algo les está dando ese objeto, que pues yo le digo basura, desde mi perspectiva es basura, pero seguramente desde su perspectiva sí tiene un valor que le aporta algo a su identidad incluso. O sea, la gente que es coleccionista de una sola cosa, por ejemplo, de un solo tema, es porque su identidad se basa en ese tema. Entonces los que coleccionan instrumentos musicales, por ejemplo, es porque dicen, no, pues yo soy músico, yo me identifico como ser un aficionado de la música y de los objetos musicales. Entonces se la pasan coleccionando instrumentos, coleccionan discos, coleccionan lo que es parafernalia, ¿no?, de la música. Entonces, eso es lo que pasa, como uno le da el valor al objeto, pues ahí dependiendo de cómo uno se relacione consigo mismo, se relaciona con el objeto. Entonces, ¿no? Sí, es que ese es uno de los paradigmas que hay que romper al adoptar ese cambio en tu vida. Que el principal problema, pienso yo, que es ese precisamente, que no estamos dispuestos a renunciar a nuestra personalidad. O que nuestra personalidad se vuelve nuestros objetos que tenemos. Ajá. O sea, la ropa es una expresión de ti mismo, ¿no? Y si coleccionas mucha ropa, es porque estás como reforzando esa identidad, ¿no? Ajá. Y por eso nos cuesta tanto vestirnos diferente. Y la cuestión ahí es, esa definición es según quién. O sea, es según tú. Yo soy un músico, yo soy un esto, un aquello. Y no estamos dispuestos a renunciar a esos objetos que nos dan ese estatus, aunque sea para nosotros nada más. Pero no tenemos que demostrarle nada a nadie. Incluso en ese sentido tampoco a nosotros mismos, porque nosotros somos más que un objeto. Nosotros trascendemos a nuestro propio cuerpo, si quieres verlo así, porque este cuerpo también es un objeto y es prestado y un día pues ya no va a estar. Pero tú no vas a dejar de existir. Y no nada más pensando en que haya vida después de la vida, ¿no? Ya eso es otro boleto. Pero la idea de cómo viviste tú y que exististe, eso es indestructible. Eso va mucho más allá de cómo se vistió, del carro tenía, cuánto ganaba, de su colección de holocuns, de monitos. Nada de eso le aporta absolutamente nada a quién eres tú. Ya, sí. Ahí me gustó una frase que usa el Jorge Drexler en una canción que dice como que algo así, porque no me acuerdo exactamente cómo es, que dice: un animal prodigioso con la delirante idea de querer perdurar. O sea, somos animales muy prodigiosos, o sea, somos animales súper superiores, pero tenemos una idea de que queremos inmortalizarnos, pues, y que queremos acumular y generar tantas cosas, porque eso por alguna razón nos hace pensar que nuestra identidad va a ser eterna, pues. Eso me recuerda a algo que viene muy al caso. Son unos personajes de una historia ficticia,
en el que se está desarrollando una pandemia, de hecho. Íngale. Entonces hay una persona en ese pueblo ficticio que es un intelectual. Y en un momento dice, bueno, yo me voy a poner a prueba, me voy a enfermar yo mismo para probar ciertos medicamentos. Y la cuestión es que ahí la persona que está haciendo el análisis de esa historia dice, esa persona es tan inteligente que logró convencerse con su propia inteligencia de hacer algo totalmente estúpido. Entonces, en esencia es nuestro problema como humanos, pues, que tenemos la capacidad de convencernos a nosotros mismos de que necesitamos cosas. Y lo que necesitamos no son cosas. Las mejores cosas de la vida no son cosas. Pero qué necesidad, ¿no? ¿Para qué tanto problema? Exactamente. Como dice Juan Gabriel. Pero bueno, en fin, para mí, por ejemplo, hablando sobre todo este tema de los objetos, como diseñador industrial tuve que llevar todo un análisis sobre esto, porque dije, no, si yo soy alguien cuyo trabajo se basa en diseñar los objetos que vamos a poner en el mercado para consumo humano, ¿qué significa todo esto para mí? Pues, ¿sabes cómo? Me acuerdo que me tuve que cuestionar como que, oye, ¿qué son los objetos? ¿Y qué significan los objetos? Y qué es el material, y de dónde viene el material, y en qué se transforma el material, y por qué lo transformamos de la manera que lo transformamos, y por qué hacemos los objetos que hacemos. Entonces me llega el shock con que no, pues estamos en la cúspide del consumismo. Bueno, creo que, no sé si ya es la cúspide, siento que ya va para abajo. O sea, como que la cúspide creo que se dio hace como 20 años. Siento que ahorita como que nos estamos regulando. La cosa es que hay mucha gente, pero siento que como que ya está entrando la conciencia que no necesitamos tantas cosas. Pero tuve que hacer como este análisis de que no, pues yo, ¿qué considero que es lo mejor como diseñador hacer yo, ¿no? Entonces ya con la mayoría de los diseñadores me fui por la sustentabilidad, ¿no? De que investigar materiales sustentables, siempre darle ese enfoque sistémico al diseño, ¿no? No solo diseñar un producto que genera algo y genera basura y no aporta mucho valor. O sea, no quiero diseñar cosas para el Waldos. Que sí aporta valor muchas cosas del Waldos, ¿no? Y es todo un mercado. Pero sí hay productos que aportan mucha basura. Entonces, yo sí vivo como en esta así, dualidad de incongruencias cada que me tengo que comprar cosas, porque siento el peso de lo que se está desperdiciando con cada que compro una cosa. Pues, aparte de que soy muy codo, me cuesta como comprar cosas porque siento como que no, es que sí necesito esta cosa, pero a la vez no, pero mira, está generando basura y estás generando desperdicio. O aparte está que no es realmente necesario este objeto o realmente es... Me entran todas estas cuestiones. Pues. Entonces me cuesta, tanto como consumidor como diseñador, el encontrarle el lugar a lo que voy a hacer en el mundo. Pues. Porque si el chiste es que lo que vaya yo a diseñar sea utilitario y realmente aporte algo al mundo, entonces hay algo más que tengo que poder hacer. O sea, y últimamente como que me doy cuenta que no, porque antes me veía con la clásica historia del diseñador industrial, que diseñas productos bien vergas y se venden y se genera como una empresa y explota y generas mucho dinero, te vuelves rico en el proceso. Pero me tuve que renunciar a esa historia, ¿sabes? Porque dije, no, lo mío, lo que sea que yo construya, sí tiene que aportar al movimiento humano, al movimiento social. Entonces no puedo solo hacer las cosas por hacerlas, pues, no puedo seguir ese camino, tiene que ser un camino más consciente. Entonces tuve que explorar diferentes rutas, ¿no? Pero bueno, eso con historias sobre el minimalismo y sobre estas cuestiones, porque sí es todo un proceso como de reflexión y de cómo encontrar tu propósito, que es lo que hablamos la vez pasada, porque tienes que encontrar el porqué de las cosas. Y yo el porqué que encontré, el minimalismo entra ahí. O sea lo que yo valoraba en el diseño, valoraba que fuese esencial y que realmente aportara un valor en tu vida. Entonces yo intento llevar esos valores hacia mi diseño, hacia que realmente sí aporte algo. Y
Y no solo estéticamente, ¿no? Aunque me gusta el minimalismo como corriente estética, que sí es muy como esencial, pero yo siento que el arte sí es igual de importante, o sea, que sea, a lo mejor sea muy estrafalaria o rompa un poco la caja, no siempre menos es más, pues a veces que más sí puede ser más estéticamente, ¿no? Entonces, es esa cuestión como de valores. ¿Tú qué valores sientes que el minimalismo aporta a la vida? O qué cosas valoras tú como persona que te hacen entrar a la corriente del minimalismo? Pues ya hablando como desde un enfoque personal, ¿no? Creo que en sí el cómo adoptarlo cada quien, y voy a hablar un poquito más específicamente de por qué lo encontré yo y por qué decidí adoptarlo. Pero tú en sí ya dijiste los conceptos clave, que es lo esencial, que lo esencial estamos hablando de aquello que le aporta valor a tu vida. Pero lo que le aporta valor a tu vida no es lo mismo que le aporta valor a la mía, ni es lo mismo que le va a aportar a mi propia vida en 5 años o en 10 años. Esos valores pues van a ir cambiando, o esa percepción del valor. Y por otro lado, el hacerse las preguntas, que como nuestro estado natural, decíamos, no es el de estar pensando. Es más fácil nada más decir sí, sí a esto, sí dámelo, sí lo compro, sí más, el nuevo esto, el nuevo aquello, en vez de preguntarse, porque eso requiere un esfuerzo. Necesito esto. ¿Qué es necesitar? ¿Esto qué función cumple en mi vida? ¿O cumple alguna función? Entonces, yo empecé con todo esto del minimalismo precisamente por los minimalistas. Dos señores muchachos Sí, de Estados Unidos que, bueno, pueden ver su historia, no los pueden buscar como los minimalistas, pero de forma muy resumida, pues se vieron envueltos en una espiral de deudas, drogas y rock and roll prácticamente, porque se volvieron como, entraron al mundo corporativo, al ¿no? mundo corporativo. Al sueño americano. Ajá, y ese fue el problema, no que entraran al mundo corporativo necesariamente, pero pensaron que estaban viviendo el sueño americano al estar viviendo un consumismo rampante, extremo. Ganaban mucho dinero y gastaban mucho más de lo que ganaban también. Porque ellos vivieron una vida, pues sí, con muchas limitaciones, ¿no? Muy precaria, siendo niños y siendo jóvenes. Y pensaron que esa plenitud de vida la iban a alcanzar cuando tuvieran mucho dinero. Y lo tuvieron en un momento, y eso no los hizo más felices. Por el contrario. Entonces ellos se dieron cuenta de que algo estaban haciendo mal. Y lo que estaban haciendo mal en esencia era no buscar la esencia. Era vivir sin intención. Y ahora, el minimalismo no está peleado con el dinero. O sea, nadie tiene que estar peleado con el dinero necesariamente. Nada más que el dinero no es el fin. Eso es algo que hay que mantener en mente. Y lo material no es el fin tampoco. No es el fin último. Pero no quiere decir que es una competencia de ver quién tiene menos cosas, o a ver quién puede pasar más días sin comer, porque la comida son objetos. No se trata de eso. O sea, se trata de quedarse con lo que te aporta, tanto en un sentido físico como en un sentido que no es tangible, que puede ser emocional, espiritual, que puede ser incluso ideas, prejuicios que se han arraigado en tu mente y que no sabes por qué están ahí, nada más porque dijiste que sí. Los aceptaste inconscientemente. Los aceptaste inconscientemente. Entonces yo encontré la historia de estos muchachos y me gustó y empecé a estudiar lo que decían al respecto. No fueron los primeros en hablar al respecto de ellos, ni tampoco los últimos, lo estamos haciendo nosotros. Sí. Pero sí fueron los primeros que encontré yo. Y me hicieron cuestionarme, me hicieron que me empezara a plantear esas preguntas, ¿no? Las preguntas correctas. El por qué tengo tantísima ropa que ni uso, o ropa que ya ni me queda, o que no me gusta necesariamente, pero pues ahí está y la tengo. ¿Y por qué la tengo? Pues porque la tengo. Y eso no funciona, eso es insostenible. ¿Y por qué compro más cosas si ya tengo muchas cosas? Pues porque puedo, a lo mejor. También a veces nos vemos forzados, cuando no podemos, nos vemos forzados al minimalismo. Sí. Como ahorita que la situación está muy dura para muchos, pues puede ser un buen momento para hacer la transición al minimalismo. Sí. Porque también ya desde un punto de vista económico, tiene un impacto en tu bolsillo, pues. O sea, si tú llevas un estilo de vida que no
sin intención, sin claridad de lo esencial, pues es acumulando y acumulando. Pero la cuestión es que eso no es gratis. Hasta incluso si te lo regalan, si no te cuesta dinero, de todos modos te cuesta espacio, te cuesta ese oxígeno pues que está ocupando. Atención. O sea, yo le llamo como atención neuronal, ¿sabes? Como, o sea, tiempo. El tiempo es un recurso también. Entonces, nomás el decir que sí a lo que sea y agarrarlo y estar durante 5 minutos pensando en ello. Yo ocupo 5 minutos en tu día que podías utilizar para otra cosa con más valor. Claro, y en sí, esa lógica de ese ejemplo a eso se reduce. Entonces, volviendo, yo me empecé a hacer esas preguntas y me di cuenta que no estaba viviendo como quería vivir. Y decidí empezar a hacer ciertos cambios con cosas muy sencillas. Simplemente cambié mi percepción sobre el dinero, ponerlo en un lugar más saludable, verlo como que es una herramienta. Definitivamente no se puede vivir al 100% sin dinero. De alguna manera no podemos librarnos de eso. Pero entender que es una parte humana eso, nada más, con la que tenemos que coexistir. Podemos vivir en un mundo real, en un mundo ideal, pero eso está bien, si lo entendemos. Entonces, empezar a darle menos valor al dinero o darle el valor que se merece nada más. Sí, hay algo desde hace rato que mencionaste el dinero y como estos vatos eran ricos y gastaban demasiado y se dieron cuenta que no estaban enfocándose en lo que importaba. Como que me quedé pensando y a ver si lo puedo explicar en palabras porque lo estoy procesando. Porque digo, o sea, el dinero, si con el minimalismo estamos hablando sobre qué significan los objetos, ¿no? O sea, el valor que le damos a los objetos, ¿no? El dinero es un objeto y el dinero significa sobrevivencia en estos tiempos. O sea, y en todos los tiempos, si tienes dinero, sobrevives. Si no tienes dinero, te mueres prácticamente, ¿no? Entonces, para tu cuerpo, para tu cerebro más primitivo, el tener o no tener dinero significa vida o muerte, ¿sabes? Entonces, si dinero significa vida, entonces los que quieren acumular mucho dinero es porque quieren vivir por siempre, porque creen que eso les va, que mientras más dinero y más objetos tengan, más van a perdurar. Pero siempre pasa en la historia que los que terminan teniendo todo se dan cuenta que eso no los hace felices. Claro, porque ahí están confundiendo el que los recursos, digamos, para sobrevivir no es lo mismo que vivir. Vivir es decisión. Estar vivo es una función biológica nada más. Sí. Y claro que está bien sustentarla con, bueno, hay que tener un ingreso, hay que tener un ahorrito. Claro que ese, por si acaso, tiene un lugar racional. De otra forma, todos nos podemos enfermar o todos nos podemos morir, todos podemos tener una emergencia. No deseamos que eso suceda, pero vale la pena sí prevenirse para ese tipo de cosas. Pero no es lo mismo que decir, bueno... Pero no, el chiste no es acumular, no es decir, tengo 4 paraguas y yo vivo solo, pero bueno, es que tal si se me rompe un paraguas y luego otro, y luego me roban mis otros 2 paraguas, pues más vale tener 4. O sea, ese tipo de ridiculez a la que estamos dispuestos a acceder, a justificarnos nosotros, simplemente porque no nos la preguntamos. Porque no queremos decir, ¿sabes qué? Este cajón o esta pared donde están colgados esos 4 paraguas sería mejor con uno solo, nada más. No necesito estar pensando en que están esos 4 ahí cuando no tiene ningún sentido. Sí, es que ahí también lo entiendo de manera del cerebro primitivo. Ya varias veces te mencioné esto, como que viene desde un cerebro primitivo. El instinto de sobrevivencia y acumulamos objetos por sobrevivencia porque tenemos miedo a perder las cosas, ¿no? Y hay Daniel Goleman que habla sobre muchas cosas del cerebro y la inteligencia emocional y todo esto. Clasifica como los pensamientos como en 2 tipos, ¿no? Pensamientos ascendentes, que son los que vienen desde el centro de tu cerebro hacia afuera, o sea que tu cerebro tiene capas, ¿no? Como las cebollas, como los ogros. Y en las capas más interiores están tus cerebros más primitivos. Está nuestro cerebro de reptil, o está nuestro cerebro mamífero, y luego está nuestro cerebro ya humano, por así decirlo, el que genera pensamientos más conscientes. Y el tipo de pensamientos que vienen desde adentro, desde la capa interior de esa cebolla, usualmente son pensamientos de sobrevivencia.
O sea, son pensamientos que están relacionados con el miedo. Y seguramente ese tipo de pensamientos es el que dice sí a todo. Y el otro tipo de pensamientos, los pensamientos descendentes le llama, que son los que vienen desde el neocórtex hacia abajo, son estas preguntas que tú te estás diciendo, como que, oye, ¿realmente necesito esto? O, ¿qué valor aporta esto? Y de hecho los pensamientos ascendentes, los que vienen desde adentro, usualmente son más rápidos, porque son nuestros cerebros que están más desarrollados. Por eso la respuesta es inmediata. Te dicen, hey, ¿quieres 20 pesos? Sí, claro que sí. Hay un pequeño espacio de tiempo que tiene que pasar para que nuestro cerebro pueda neuronalmente reflexionar sobre lo que acaba de pasar y hacer una respuesta más consciente. O sea, ese circuito es más largo, toma más tiempo en darlo, por eso es más fácil reaccionar que detenernos a realmente pensar y decir, y dar una respuesta más consciente, ¿sabes? Entonces yo sí siento que tiene mucho que ver con la sobrevivencia, con el hecho de que llevamos miles de años hacia atrás valiendo madres y muriéndonos por todo y viviendo en la escasez, pues, a que ahorita estemos en un punto en la sociedad que como que seguimos con esa mentalidad de la escasez, de que no tenemos, aunque sí tenemos, pues, ¿sabes? O sea, porque otra cosa que dice Daniel Goleman, por ejemplo, es que la sociedad, o más bien la civilización, avanzó súper rápido de hace 200 años a ahorita. O sea, del 1800 que se soltó la revolución industrial a los 2000 aceleró, pero bien pasado lanza de rápido. O sea, hace 200 años apenas teníamos máquinas de vapor, pasaron 200 años y ya estamos con inteligencia artificial y estamos yendo a Marte. Eso es un brinco exagerado. Y eso pasó súper rápido, pero nuestro cerebro no ha sido capaz de evolucionar a ese mismo ritmo. Porque la evolución del cerebro y biología dura un chingo. O sea, en esos 200 años, ¿cuántas generaciones son? Son como 8 o 10 generaciones, quizá poquito más, no sé. O menos, no sé cuántas serán, quién sabe. Pero el chiste es que, a lo que quiero decir es que nuestro cerebro sigue siendo el cerebro de las personas que estaban valiendo madres hace 200 años y que se morían por todo, pero están en una civilización que está más cómoda, realmente, que no se puede morir tan fácil. Y por eso nuestro cerebro reacciona tan machín, o tan exageradamente a cosas bien simples, pues. De que alguien me vio feo y me empiezo a enojar bien cabrón porque mi cerebro primitivo piensa que está siendo un peligro para mi vida, ¿sabes? Y por eso el perder una suma de dinero o el pagar mucho o lo que sea, nos hace pensar, hace que nuestro cerebro primitivo piense que se está muriendo, o sea, que eso realmente le afecta a su vida cuando realmente no afecta a tu vida. Y yo creo que por eso queremos consumir tantas cosas, porque nuestro cerebro primitivo piensa que necesita cosas para poder sobrevivir, cuando realmente no le va a pasar mucho en el mundo. Entonces, siento que por ahí va, siento que nuestro cerebro apenas, o sea, y el hecho de que estemos hablando sobre minimalismo y sobre mejorar los hábitos de consumo y pensar en lo esencial, siento que es nuestro cerebro más consciente, nuestro neocórtex, apenas aprendiendo a reflexionar estas cosas y aprendiendo a como decir, hey, no pasa nada, no nos estamos muriendo, hay que enfocarnos en lo que realmente importa. Sí, pues yo creo que una vez que estás entendiendo o que ya entendiste el qué, el por qué. El qué, pues el minimalismo, quedarse con lo esencial. El por qué, porque puedes vivir una vida de mayor plenitud, de mayor felicidad, de más tiempo, de más amor, de más dinero. O sea, por el lado que lo veas es beneficio para ti. Es a la fregada lo que no sirve, básicamente. Disculpen una palabrota, ¿no? Pero a la fregada lo que no sirve. Y ahora el cómo. Y ahí ¿Cómo somos minimalistas? ¿Cómo le hacemos? Ajá, ¿cómo le hacemos como para hacerse minimalista? No te van a dar, no ocupas una credencial, ni te van a dar un título, ni nada por el estilo, ¿no? Y no tienes que llamarte a ti mismo minimalista si no lo quieres. Pero si quieres adoptar un poco de esa filosofía, llamémosle filosofía, hay distintas prácticas que puedes tomar
y tú las puedes adaptar según cuál sea tu necesidad, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pues el minimalismo está re bien para los hombres solteros, o bueno, o para las mujeres solteras, porque pues no tienen pareja, no tienen hijos y pues todo deciden por ellos mismos, ¿no? O sea, y a nadie les va a importar que hagan en su vida privada. Pero no, si eres una persona que tiene pareja o que tiene hijos o que vive en cualquier situación, no quiere decir que no puedas hacer algunos cambios en tu vida. Yo creo que los más importantes sería esa cuestión del consumo. El cambiar tu mentalidad sobre que no sea un hábito el consumir, sino que sea una cuestión como de mantenimiento, ¿no? La ropa. Necesitas estar comprando ropa, poniendo un ejemplo hipotético. Irte al shopping cada semana, cada 2 semanas, o el tiempo que tú quieras. Pues no, o sea, no te van a poner falta. Sí. No puedo hacer nada. Nadie se va a morir realmente. Sí, a nadie le va a importar, a lo mejor las tiendas sí les va a importar, ¿no? Sí. Pero no va a pasar nada malo. Entonces, pero también es por el mercado, ¿no? O sea, el mercado te va a ofrecer todo el tiempo. O sea, siempre va a haber mayor oferta que demanda, ¿no? sí, claro, y Pero eso trabajo. sí, y por eso el trabajo es de nosotros como consumidores, del consumir responsablemente, ¿no? Ajá. O sea, porque no vamos a decirle a las tiendas de que no, pues dejen de vender tanto y no compramos tanto. Sí, y no se trata de no consumir y tampoco de no crear desperdicio. O sea, porque pensar en que no voy a consumir nada, me voy a quedar con un cepillo de dientes nada más. Y Durante 20 años. Durante 20 años. Pues eso no tiene sentido, y no, pues que cada vez que compras algo, pues está generando contaminación, y cada vez que tiras algo también. Pues eso es cierto, pero si cambiamos como civilización esos hábitos de consumo, también esas consecuencias asociadas a la creación de productos y al procesamiento de lo que le podemos llamar desperdicio, pues cambian drásticamente. Entonces no hay que preocuparse demasiado o querer ser demasiado duros en el sentido de que es que tengo que alcanzar un minimalismo perfecto, ¿no? No consumir nada y no generar ningún desperdicio. No se trata de eso. Vas a seguir consumiendo, pero tienes que estar pensando en consumir con intención, por una decisión. No porque, ahora salió un nuevo teléfono y bueno, ¿y no sirve tu teléfono? ¿O qué pasó? O sea, ¿qué pasó, Monster? Pues sí, es eso, o sea, neta, tomar decisiones pues conscientes, ¿no? Yo creo. Claro. O sea, y tener bien claro, yo creo, ahí, si lo vemos como el cómo del minimalismo, creo que algo bien importante es como preguntarte cuáles son tus necesidades, ¿no? O sea, ¿qué necesitas realmente? Y como que hacer esta priorización, o sea, priorizar lo que realmente importa, ¿no? Porque usualmente cuando consumes, yo creo que mucho es porque tienes cosas que le das demasiada importancia que realmente no tienen tanta importancia, y si la vuelves a pensar otra vez, ¿no? Entonces, como hacer esta lista de prioridades. O sea, obviamente no podemos dejar de comprar las cosas básicas, que es la comida. Pero creo que sí se puede hacer como una limpia si priorizas bien lo que realmente importa, ¿no? Como nosotros, pues que no priorizamos como la ropa, entonces compramos la ropa esencial y nos vestimos prácticamente igual todos los días. Sí, que eso es uno de los cambios que yo tuve en lo personal con la cuestión de los hábitos de consumo, en primer lugar. Y que voy a dejar de comprar ropa simplemente por el hecho de estar comprando ropa. Porque no se merece ese espacio emocional. O sea, cada vez que yo le tengo que dedicar en la mañana, ¿y ahora cómo me voy a vestir? No está mal, o sea, puede haber quien eso sea una parte que le dé un gozo, que le dé una cierta motivación, que puede tener una función. Una función que puede ser un tanto no objetiva necesariamente, pero una función al fin. Y si para esa persona tiene un valor, no tienes que vestirte con un uniforme todos los días, pues eso no estás obligado a hacer eso. Pero yo cambié en ese sentido, dije, ya no estar comprando cosas a lo loco, en este caso en el sentido de ropa, lo pongo como ejemplo. El segundo paso fue deshacerme de lo que ya tengo, que es basura. Y lo reitero, que no son cosas que nos sirvan. O sea, si estás guardando esa cafetera vieja que ya ni prende y que tiene los cables todos pelados, pues sí, tíralo, por favor. O sea, te vas a electrocutar. Eso sí es basura. Eso es objetivamente basura, pero si tienes otras cosas que no es que no sirvan, sino que tú no tienes un uso para ellas,
y que ya no valoras, ¿no? O sea, que realmente, o sea, digo, si haces esta lista de prioridades, si no entran en tus prioridades, ya no las necesitas realmente. No es algo que usas ni que vas a usar. No lo estás usando, o no lo usaste hace 3 meses o hace 6 meses. No lo vas a usar en los 6 meses siguientes. Regálalo a un conocido, dónalo a una caridad, véndalo. Sí. Es más lo que ganas teniendo el espacio libre en tu casa y el espacio libre en tu mente de que no esté, o el dinero que le puedes sacar, o el espacio de tu closet, el espacio de tu closet a que esté ahí nada más por de tu celular, por nada más, por si acaso. Hay ciertas cosas que sí voy a decir, bueno, sí aplica el por si acaso, no necesariamente el por si acaso, sino el para cuándo, por decir algo. Si vives como vivimos nosotros en un lugar donde hace mucho calor, pues tener un montón de chamarras como que no tiene tanto sentido, ¿no? Pero tener un buen chamarrón para cuando hace mucho frío, sí, ya sabes que eso sí va a pasar, sí, en el año. Van a ser unos cuantos días, pero no vas a andar desabrigado en esos días. Ajá, sí. Entonces no es algo ilógico pensar que vas a tener una chamarra a pesar de que vivas en un lugar muy caluroso, como en porque en un momento del año sí va a ser muchísimo frío. Ajá, sí. Entonces ese no es un por si acaso. El chiste no es quitar todo. No es quitar todo. Es quedarse con lo que se necesita, y no necesariamente quiere decir que se vaya a usar todos los días. Por si algo, la aspiradora, bueno, pues a lo mejor no te la pasas aspirando todos los días, pero sí, el día que la usas, cada 3 semanas, cada mes o cada 2 meses, no sé para qué quieras aspirar. Ajá, sí. Pues sí, está bien que la tengas o no tenerla, ¿no? No vas a estar comprando una aspiradora nueva cada 2 meses. Ajá. Eso tiene menos sentido. Sí. Pero, ¿qué tal si tu vecino tiene una aspiradora y está dispuesto a prestártela? Bueno, pues no compres una tú. Sí, funciona totalmente. Y eso está bien chido también, el pensar como en el minimalismo como comunidad, pues, porque es bien fácil hacerlo si vives solo. Y si estás solo, si todos tus objetos solo te pertenecen a ti, yo creo que eso va a ser muy fácil, ¿no? Es más fácil, ya cuando vives en familia y las decisiones son de una comunidad, o si vives en una colonia y las decisiones son de tu colonia, o sea, allá se requiere otro tipo de cosas, pues se requiere diálogo y preguntas como sistema, pues no solo como yo personalmente, sino como grupo de personas, pues, hey, realmente necesitamos esto, y para nosotros, ¿cuánto es necesario? Hey, ¿qué cosas valoramos? O sea, ¿qué cosas son realmente esenciales que necesitamos aquí, ¿no? Entonces, hacerse esas mismas preguntas tanto personalmente como grupalmente, siento que es parte del minimalismo, ¿no? Siento que es parte para poder sostener este estilo de vida, ¿no? Claro, eso es como el escenario poético ideal, ¿no? El abrir un diálogo ya como comunidad, pero el primer paso pues sí sería abrir ese diálogo con uno mismo. Sí. Entonces, en primer lugar, sé que son recomendaciones generales, pero cada quien vive una vida de una manera diferente. Sí, pueden decir, oye, pues eso que estás diciendo pues aplicará para ti, a lo mejor que vives de tal o cual manera. Tú te la puedes pasar comprando ropa nueva cada fin de semana, y yo no puedo eso, me está diciendo algo ridículo. Bueno, estaba hablando de otro tiempo, ¿no? También, o sea, ya cuando uno trabaja, ya se te hace menos fácil gastarte lo que te estás ganando tú con tu dinero, ¿no? Sí, no. Eso también pasa ahí como... siento que pasa tanto históricamente como personalmente, por ejemplo. O sea, las personas consumimos mucho porque en nuestros antepasados no teníamos nada, entonces ahorita como que nos estamos haciendo todo eso que nunca tuvimos, ¿no? Y pasa también personalmente, sí, bueno, los minimalistas también lo decían, de que ellos empezaron siendo muy pobres, entonces ya que tuvieron dinero, empezaron a gastar a lo loco, y luego se dieron cuenta que no era el mejor camino, o sea, como que estuvieron en los dos extremos, ¿no? Y yo también lo sentí, o sea, yo siendo joven, que realmente pues no tenía tanto dinero, no me faltaba, pero nunca tenía como mucho dinero para gastar, y ya que haces la uni, estás trabajando, empiezas a ganar dinero, y como que por primera vez tienes mucho dinero personalmente tuyo en tu vida, y empezaba a comprar cosas acá, decía, sí, al fin puedo comprar lo que sea acá, y empecé a gastar mucho, y luego dije, no, creo que no necesito estar comprando tantas cosas acá. Disculpen por la derrota, pero ya estuvo bueno. Pero ya estuvo bueno, sí. O necesito empezar a ahorrar porque dije, valoro mi dinero a largo plazo más que a corto plazo. Entonces dije, bueno, pues empiezo a ahorrar. Y eso pues sí me abre muchas posibilidades. Pero ahí, bueno, como para empezar a cerrar estas cosas sobre el cómo del minimalismo, ¿qué tal si hiciéramos como una lista de preguntas para los que nos están escuchando, de cuáles son las preguntas que se deberían de hacer para
poder adoptar estos pensamientos sobre el minimalismo, como la de qué es lo que realmente importa en mi vida, o qué es lo más esencial. Bueno, podríamos empezar por el lado de los hábitos de consumo. Yo pienso que antes de comprar algo ya hay que decidir que está comprado. ¿A qué me refiero con eso? De que estando en tu casa, si tienes la sensación o te llega la idea a la cabeza de que quiero comprar tal cosa, hay hacerte el primer filtro, que sea, ¿realmente necesito esto? Sí o no estoy seguro. ¿Qué uso le voy a dar? Y luego, yo diría que otra pregunta que vale la pena, ¿esto puede esperar? ¿Por qué? Porque si te das cuenta que es algo, primero, si es algo que necesitas, sí o no, si la respuesta es sí, pues te diría, pues adelante, cómpralo, ya te contestaste, trata de ser honesto y objetivo contigo. Esa sería otra pregunta, ¿no? Como que ¿realmente necesito esto? Sí, sí lo necesito. Ok, ¿me estoy haciendo güey o realmente lo necesito? Pues la segunda pregunta en parte sirve para eso, es ¿qué uso le voy a dar? Me voy a comprar esta, no sé, ¿qué te gusta? Esta tela nueva, ¿la necesito? Pues sí, necesito ver cosas. Ok, ¿qué uso le voy a dar? Pues ver monitos y cosas así, bueno, pero pues que ya tienes donde ver eso, ¿no? Ya tienes otra tela ya, o ya lo puedes ver en tu celular. Sí, y eso es otra cosa que quería abordar como pregunta también, lo de valorar, o sea, como que, oye, ¿qué cosas valoro en mi vida? Preguntarte eso. Porque, realmente, si valoro cosas más importantes, por ejemplo, que la televisión, o sea, que el entretenimiento, o sea, si el entretenimiento lo tengo hasta abajo en mi lista de prioridades, ¿realmente necesito comprar esta televisión? Claro. ¿Sabes? O sea, también tienes que evaluar el contexto personal, de que si tú, no sé, tienes la idea de estudiar una carrera o un posgrado, y a lo mejor se te hace bonito el que, bueno, pues voy a comprar una televisión, a ver, pero ¿cuál es tu prioridad? ¿Es pagar tu colegiatura o comprar esos libros o pagarte tus clases de un idioma o qué sé yo? O lo que tú quieras que te dé crecimiento. Si valoras más estar educado que entretenido. Y ahí es donde hay que tomar decisiones que no siempre son sencillas. Sí. Pero finalmente el no decidir o dejarlo a la deriva termina siendo más difícil que el darse el tiempo para decidir. O sea, siempre vas a tener que renunciar a algo. En el momento que dices que sí a una cosa, le estás diciendo que no a otra. Le dices sí a esta televisión nueva, le estás diciendo no a pagar la colegiatura de este semestre o a no comprar esos libros. Sí, por eso digo priorizar, o sea, porque priorizar es enfocarte en lo que realmente importa, prácticamente. O sea, decir, yo lo que más valoro es el aprendizaje, la creatividad y el estilo de vida saludable, por ejemplo. Y pues yo lo que más compro libros, o sea, porque valoro el aprendizaje y la información que consumo usualmente como que tiene que ver con el aprendizaje, la creatividad, entonces compro herramientas que me permitan crear cosas para la computadora, o lo que estoy viendo o donde enfoco mi atención es en cosas que expandan mi creatividad. Y bueno, el estilo de vida saludable ahí te lo dejo, pero bueno, o sea, a lo que me refiero es como que pregúntate qué son las cosas que realmente importan en tu vida y que te gustaría enfocarte y toma decisiones clave de eso, pues. O sea, de que si vas a comprar cosas que estén alineadas con esos valores. Exactamente, que estén alineados con tus valores. Ahí, en su expresión más mínima, te puedes hacer esa pregunta. Si lo quieres hacer más sencillo, puede ser simplemente, ¿esto le agrega un valor a mi vida? Si tú tienes claro qué significa eso, valor en tu vida, pues vas a poder contestarte si sí es eso o si no lo es, y tomar una decisión es más fácil. Ahora no quiere decir que no te vayas a equivocar o que no vayas a comprar alguna cosa inútil a veces. No es una vez más, no es una competencia, es cambiar tu mentalidad para poder tener más libertad en tus decisiones, más libertad en tu vida, más espacio para ti, para lo que realmente tú sabes que tiene valor para ti. Tu familia tiene mucho más valor que estar viendo la tele, por ejemplo. Tú ya lo sabes, pero si no te haces la pregunta, bueno, ¿y por qué estoy viendo tantas horas de tele? ¿O por qué estoy tantas horas en Facebook? No valoro más a mi familia cuando está en mi lecho de muerte. Yo creo que no voy a decir, ay, ojalá hubiera pasado más tiempo en Facebook. Yo creo que no iba a decir eso. Sí, nada. Va a decir, bueno, pues no valoré a mi perro, no valoré a mi hermano,
al perro de mi hermano. Sí. Y ahí hablando sobre la muerte, por ejemplo, he escuchado por ahí que muchos de los regrets o de las cosas que se arrepiente la gente que se va a morir era como de no estar más, de no apreciar más el presente, prácticamente, de no detenerte a oler las flores, de no detenerte a sentir las cosas. Que es en parte lo que te aporta el minimalismo, que puedas estar en el presente. Exactamente. Porque si está lleno de cosas tu cabeza y lleno de cosas físicas tu entorno, esas flores se te pierden. Hay tanto... No puedes apreciar las cosas de cerca si tu atención está en todas partes. Exactamente. Sí. Entonces básicamente eso se reduce. ¿Y cómo puedes empezar? Ya dijimos que es por los hábitos de consumo. Y lo segundo es lo que ya está dentro de tu vida. ¿Cómo purgarlo? Pues hay que hacerse esa misma pregunta. ¿Le da valor a mi vida, sí o no? Pero ya siendo un poquito más, con una metodología más directa, más práctica, yo lo veo de esta manera. Veo un objeto X que tenga y digo, ¿esto lo usé en los últimos 6 meses? No. Vamos. ¿Lo voy a usar en los próximos 6 meses? No. A la fregada. Sí. O sea, ¿qué está haciendo hoy? Nada. Disculpa la palabrota, pero ya no necesito esto. Ya no lo necesito. O sea, perdón, pero pues no me sirve. Pues qué. Pues qué. Pues muy bien. ¿Quieres agregar alguna otra pregunta antes de que empecemos a cerrar aquí? No, pues yo creo que en sí eso lo engloba muy bien. Los dejaría nada más con una reflexión más para cómo poder distinguir lo que sirve a lo que no y cuál es la diferencia entre poseer y apreciar. Yo hace tiempo, antes de empezar con este cambio de mentalidad, yo pensaba, un día que tenga dinero me voy a comprar un carro musculoso, un Challenger. Y ya en este momento, aunque todavía no puedo hacerlo, si pudiera, no lo haría. Y no es porque me haya dejado de gustar ese carro, la verdad es que es un carro musculoso muy, muy bello, si quieres verlo, es una máquina muy fina. Pero la cuestión es que mi carro funciona perfectamente bien. O sea, no es indispensable para mí en mi vida tener ese carro, ese escenario hipotético en el que tenga ese carro musculoso. Claro que si me lo regalan, pues probablemente no diría que no. Pero es muy diferente a pensar que un día voy a ser feliz cuando tenga ese carro. Y ahí es donde me doy cuenta que lo que aprecio de ese carro no es tenerlo, sino que exista nada más. Cuando yo veo uno de esos carros en la calle, no es mío, pero me da gusto verlo porque aprecio su belleza. Y lo veo que es más o menos como una cuestión con un museo. Cuando vas a un museo, ves objetos físicos que están ahí y te asombra lo que significan, su belleza en cualquier forma que pueda tomar, lo que significan o lo que tú quieres darle como significado o lo que quiso darle como significado su creador, ¿no? Su artista. Pero es nada más el saber que existe lo que te da gozo. Es apreciarlo por lo que es. Ninguna de las cosas de un museo te las llevas a tu casa. No es necesario. Entonces, no necesitas poseer para poder apreciar el valor que tenga alguna cosa. Eso es lo que creo que también les puede dar mucha utilidad o mucha tranquilidad. Me parece genial. Y yo como diseñador, que te dije que estuve en esta reflexión, también lo sentí así en un momento que obviamente si estudias diseño industrial, empiezas a ver a los objetos más de cerca, ¿no? Y ves sus materiales, ves los detalles, ves la forma en la que están armados y los empiezas a apreciar más. O sea, empiezas como que a ver que cada objeto es como una personita. Empiezas a acercar más a las cosas. Entonces, para mí se volvió como eso. O sea, como que, ay, neta, sentir cada objeto, como que verlo y de que, ay, mira los materiales y acercarte a ello y eso es apreciarlo. Así cada objeto se volvía como una pieza de museo. Para mí eso era muy bello, porque te das cuenta que estás rodeado de piezas de museo. Entonces, generar espacios en tu casa donde no lo sientas como que es mi espacio y lo voy a atiborrar de cosas, sino como que, mira, esto es un museo y es mi espacio sagrado. Entonces cada objeto está ahí por una razón. Y si es de noche es como la noche en el museo. Y si es de noche es como la noche en el museo. Sí, pero bueno, para esa reflexión la dejamos y vamos cerrando con las preguntas del público. Me parece bien. Tenemos un par de preguntas aquí que nos enviaron a nuestro correo.
Y si quieren enviarnos preguntas, vamos a poner el correo aquí. Y vamos a ver qué nos enviaron estas personitas. Bueno, la primera pregunta la manda Daniela y dice: ¿cómo vivimos una vida minimalista en una cultura que está basada en el consumismo? Buena pregunta. ¿Quieres empezar tú? Adelante, te la dejo a ti. Bueno, pienso que en sí aquí estaríamos hablando un tanto de las trampas del minimalismo. Es que el minimalismo no es para mí, o yo no puedo por X o Y. Porque aquí de lo que habla Daniela es de un factor externo. Si mis factores externos, que yo no puedo controlar, no están a favor de mi causa noble de cambiar mi mentalidad, pues ¿qué hago al respecto? Y en sí lo que le diría es que me disculpe la palabrota, pero pues que no le tiene que importar. Que su vida tiene un valor para ella. Claro. Y que de alguna manera en ese sentido estamos solos. No en un sentido completo. No es que tengamos que vivir solos y hacer las cosas solos, sino que nadie va a entender nuestro camino más que nosotros mismos. Entonces solamente Daniela va a saber qué es lo que le da valor a su vida, en su historia y en su camino. Y puede ignorar todos los demás factores que vayan en contra de. Finalmente sí va a tener que nadar un poco en contra de la corriente, porque va a tener que decir, oye, pues va a tener que decir no. Va a tener que hacerse preguntas que son difíciles y muchas veces decir no a preguntas que también le plantean otras personas. Oye, ¿qué vamos a hacer tal o cual cosa? O que mira, ten esto. No, gracias, es que, ¿cómo decir? Oye, ¿qué te puedo regalar? No me tienes que regalar nada. Perdón por la palabrota, pero no gracias. Pero no, gracias. ¿Por qué? Porque yo no necesito estar llenando de objetos mi vida. Y alguien se puede sentir ofendido porque, oye, pues ¿cómo que no te regale nada? Pues que no aprecias que yo te dé algo, que no se trata de eso. Por dar un ejemplo, ¿no? Que Daniela no quisiera regalos. Pero ahí también hay que buscar también la manera de vivir en armonía con el resto del mundo. En vez de decir, no, oye, no me es ningún regalo porque soy minimalista y eso va en contra de mis reglas. Regálame una experiencia. Regálame algo que se coma, así no voy a acumular ningún objeto dentro de mi vida. Porque acumular más objetos, pues, en última instancia, o voy a tener que desecharlo, o donarlo, o de alguna manera voy a tener que sacarlo y nada más me va a quitar tiempo el que me regales. Sí. Pero no es tratar de quitarle valor al sentimiento de la otra persona, en ese ejemplo hipotético, ¿no? Entonces, esa clase de situaciones es la que se le pueden estar presentando, pero la única manera de enfrentarlas, pues, es enfrentándolas. Sí. Pero si tú estás determinado cuál es tu misión de cambiar tu forma de vivir, tu mentalidad, para vivir con más intención y con más libertad, pues se va a ir dando, ¿no? Y te vas a ir acostumbrando, vas a ir creando ese callo, digamos, a ser firme con lo que piensas, pero también ser considerado con las demás personas, ¿no? Ándale, sí. Y hay otra cuestión, ya mando con mi respuesta, yo cuestiono la cultura. O sea, la cultura no es algo que está por hecho. O sea, no está dada por hecho, la cultura la construimos nosotros. O sea, y una cultura del consumismo se creó porque las personas se vieron de esta necesidad de saciarse de cosas, y entonces nos empezamos todos a saciar de cosas, y la gente vio que los demás estaban haciendo esto, y dijeron, hey, yo también quiero muchas cosas, yo también quiero muchas cosas. Entonces todos empezaron... Todos hay que regalarnos un montón de cosas en Navidad. Todos hay que regalarnos cosas en Navidad y en todas las festividades posibles. Entonces, eso con el tiempo fue generando una cultura del consumismo. O sea, se normalizó el que consumir muchas cosas está bien. Y lo damos por hecho ahorita. Pero de la misma manera, nosotros que estamos como promoviendo la cultura del minimalismo, es solo otra ruta, es una subcultura. Haz de cuenta que quizá va semi en contra, no creo que esté en contra del consumismo. Es que no es el no consumir, sino es el consumir responsablemente, con intención, y más que nada apreciar, ¿no? Porque qué diferencia hay en Navidad, una vez más el ejemplo de Navidad, recibir 10 o 15 regalos al azar, que unos calcetines y que un monito de no sé qué, o cosas que te regalaban por regalarte, a que recibas una cosa que realmente digas, esto tenía tanto tiempo que lo quería porque sé que me va a ser útil, o ¿sí me explico? O sea, ya tuviste el tiempo para meditar si realmente lo querías dentro de tu vida, o necesitaba esta pieza
es tal herramienta o qué sé yo. Sí. Eso tiene mucho más valor porque realmente si lo querías, sí va a servirte para algo. Mejor esa única cosa que tiene un uso Que mil cosas que mil cosas que no tienen ningún valor. Ya. Sí, y eso es a lo que me refiero, o sea, neta, pues que el hecho de que la cultura la construimos nosotros. O sea, ahorita estamos como yendo desde una cultura de que no teníamos nada a una cultura que empezamos a querer tener todo, y ahorita como que lo que estamos promoviendo es ese balance de tener lo que realmente necesitamos y que realmente queremos y que realmente aporta valor a nuestras vidas. Entonces, bueno, ahí va. ¿Quieres que te diga algo más sobre esta No, pregunta? creo que es suficiente. Vamos a la segunda pregunta que la manda Sergio. Dice, ando con la chava que me gusta. Ok, ¿entendido? Quiero estar más tiempo con ella. Ok. Lo que es el amor. ¿Me da un consejo para enamorarla? Sea usted mismo. La tercera pregunta la manda Jorgito y dice, ¿cuándo terminará este podcast?